Hola, sí, muy buenas noches. Voy a comentar los pormenores de esta primera ronda del torneo Clínica de Ajedrez del mes de febrero. Y bueno, voy a compartir pantalla para ver las tres partidas que se disputaron en el día de hoy. Recuerden que he puesto de premio al primer puesto del torneo en dos partidas. Después veremos el ritmo que le resulta más agradable jugar al ganador del torneo para jugar conmigo, una con blancas y una con negras. Vamos a ver Mariano Corsi con Nicolás Álvarez de Malde en la primera partida. Entonces comenzó con una defensa siciliana, caballo F3 y se jugó de 6 y caballo C3, manteniendo la posibilidad de jugar de 4, cosa que hace en este momento Mariano. Y bueno, opta por la variante Najdorf en dos sicilianas que se jugaron hoy. Los dos en Álvarez de Malde jugaron ambos la siciliana Najdorf. Entonces, en esta partida se optó por la jugada alfil D3. Las dos jugadas más teóricas en esta posición son alfil G5, es la variante principal, y alfil C4. Son las dos variantes más agresivas. Vamos a ver alguna de ellas. A ver, por ejemplo, alfil G5 desarrolla e intenta doblar la estructura de peones rival. En la variante normal del rival sería E6, para entonces defender con dama al caballo. Entonces, para darle mayor agresividad a la posición, el blanco hace F4 para amenazar el peón a E5 con la clavada del caballo. Y ahí hay varias variantes. La variante Najdorf principal, con alfil E7, la famosa variante del peón envenenado, dama B6, el sistema Gotemburgo. También tenemos el sistema Polu-Gajewski con B5. Y se da algunas versiones, por ejemplo, si uno querría que acá se va a ganar el caballo, pero hay una jugada muy interesante con dama C7, y si peón por caballo, vendría dama E5 jaque por la pieza en el aire en G5. Ahora hay dos variantes principales, una de ellas es la dama E2 y la otra es entrar en peón por caballo. Esa jugada peón por caballo yo la había efectuado en el Mundial Juvenil contra el quien fuera después campeón austríaco, Klinger, y había ganado, vean la partida Garbarino-Klinger, Copenhague en 1982, del Mundial Juvenil, que vino con todo este comienzo de partidas. Debe estar en alguna base que contempla partidas antiguas. Se da esa partida que fue una miniatura que gané con blancas en 20 jugadas aproximadamente, que tiene que ver con la salida de dama y bueno, muchas jugadas de dama, ¿no? Hay que manejar muy bien la teoría para entrar en todo esto, incluso en la variante del peón envenenado, que sale la dama al comienzo y entonces se terminan comiendo el peón de D2 y torre B1. O sea, los jugadores que juegan esto, bueno, conocen mucha teoría, porque hay un peón a cambio del desarrollo de piezas. Y después está la variante Najdorf común, con alfil E7, y se suele jugar dama F3 para enroque largo, dama C7, enroque largo, y el negro juega caballo de B de 7. Y acá hay varias alternativas. G4, que puede seguir B5, o alfil D3, que puede seguir B5, o también hay algunos juegos muy interesantes tendientes a entregar un peón para lograr una casilla fuerte en el centro del tablero. Y el negro entrega un peón para lograr juego sobre el alfil en el aire y sobre la casilla. Vean qué rica que son algunas variantes de la estrategia y la táctica. Bueno, entonces hicimos un recorrido de algunas variantes de la Najdorf. En las partidas de hoy no entraron en los caminos más teóricos. En este caso, en la partida Mariano Corsi juega alfil D3. La partida continuó con G6, alfil G5 y alfil G7. Entonces en este momento vamos a practicar, sobre todo en esta partida, cosa que le digo a mis alumnos, qué hace y qué deja de hacer el rival. Entonces, para jugar con blancas en este momento, tenemos que ver si efectivamente el alfil
ataca o no al caballo. O sea, yo no quiero hacer jugadas tan rápidas como si jugáramos 3+2. Que vamos a jugar un torneo 3+2 el 28. De paso, aprovecho para decirles que me vayan comentando quién quiere que los anote a ese torneo. Digamos, es individual, a 9 rondas, pero aparte representarían a Clínica de Ajedrez. Va a haber varias instituciones, se juega individual y aparte por equipos. Los 8 mejores puntajes de Clínica de Ajedrez integrarían el equipo y se puede anotar una lista de buena fe hasta 20. Bueno, volviendo a este que no es 3+2, sino que es media hora finish, tenemos que ver si la mirada del alfil sobre D4 es realmente una amenaza. Si caballo por peón es una amenaza. O sea, si lo fuera, caballo F3 sería correcta. Pero si no, si caballo por peón se toma de alfil y con dama defendemos el caballo, yo preferiría hacer las otras dos jugadas, o dama de 2 para preparar el enroque largo o enroque corto, ya llevando una pieza más al juego, porque caballo por peón no es amenaza porque se toma de alfil. Entonces, en la partida se jugó caballo F3. Ahora, caballo C6, desarrollo de piezas. Dama de 2, está bien, prepara el enroque, cualquiera de los dos enroques y mira alfil H6. Ahora B5. Una alternativa era jugar también H6. En estos casos, para allá, ahí decida el rival hacia dónde va a ir con el alfil. Porque puede ser que si lo intenta conservar, puede venir la jugada caballo G4. Y si lo intenta conservar una vez más, bueno, queda ahí la pieza y el negro sigue desarrollando las mismas, ¿no? O sea, es una posibilidad. Si se iría por H4, es digno de considerar el cambio de ese alfil con G5 y con caballo H5. Quedando con la pareja de alfiles el negro, ¿no? Entonces, se jugó B5, una típica jugada de expansión en el flanco, alfil H6 está bien para cambiar el alfil defensor del enroque, y bueno, se jugó caballo D5. Acá hay que también preguntarse, aunque parece simple la posición, ¿qué quiere hacer el negro? Quizás terminar el desarrollo con alfil G4, quizás jugar caballo G4 para que los dos caballos vayan hacia la casilla de 5. Por eso, si vamos a jugar una jugada restrictiva, es evitar lo que quiere hacer el rival y pasar la pelota. Entonces, en la partida se juega así. Bueno, a veces hay que jugar activo y a veces hay que jugar quieto, ¿no? Alfil G4 me parecía interesante para desmembrar, amenazar desmembrar la estructura de peones del blanco. En la partida se jugó el peón E6 y ahora se pudo haber cambiado, que no se hizo, caballo por caballo, dama por caballo, se ataca B2 y peón C3 defendiendo todo. En la partida se jugó el otro movimiento, alfil por G7, rey por G7, y se pudo haber seguido con caballo por caballo, dama por caballo y C3 nuevamente, con una partida igual, ¿no? Sería así la situación. A ver cómo fue la partida entonces. Se jugó caballo F4. Ahora vamos a ver luego. A ver, antes vemos cómo el negro hubiera quedado mejor. Ya el negro en esta posición está enrocado, el blanco aún no, y tiene la típica estructura de siciliana. Si bien el blanco tiene el peón en E4, el negro tiene en potencia dos peones, el peón de D6 y el peón de E6. Era interesante la jugada E5, por más que debilite la casilla de 5, si entrara el caballo a la misma, bueno, primero si no entrara vendría la jugada D5, me parece a mí, ya que con mejor desarrollo hay que abrir la posición y quedar con el centro. Me parece que D5 es una buena posibilidad. Y si no hiciera D5, perdón, si no hiciera esto y lo evitara, entonces puede ser, me parece, caballo por caballo y desaparece la casilla débil, queda una mayoría de peones, 4 contra 3, y este peón empieza a sufrir, el peón de D5, y me parece que luego de alfil B7, si es necesario, el negro tendría una mejor posición. Bueno, E5 me parece una muy buena jugada. No se hizo, se jugó alfil B7 y se juega caballo G5 en la partida. Me parece mejor enroque. Veamos caballo G5. Acá
la diferencia de esta partida radicó en que cuando el blanco amenazó, el negro se defendió. Y cuando después, en una segunda instancia, fue el negro el que hizo lo propio, el blanco no miró lo que quiere hacer el rival. El ajedrez es un juego de errores y siempre tenemos que pensar en todos los tiros o en todas las jugadas qué quiere hacer el rival. El rival quiere hacer caballo por E6, peón por E6 y caballo por E6. Por lo tanto, el negro defendió con rey G8. Otra posibilidad, incluso mejor, era la torre a E8. ¿Por qué es mejor torre 8 que rey 8? Porque ahora el blanco pudo haber seguido un plan muy activo para buscar aprovechar no haber enrocado, intentar el punto de contacto en G6 para romper con H5 y buscar el enroque largo. Si el negro evitara con H5, entonces el sacrificio, ahora que movió el peón de H, puede ser más interesante para entrar con una dama por H6. Y bueno, acá hay dos peones por las dos piezas por torre, y la partida es interesante para jugar de blancas. Creo que es una igualdad, pero hay lucha, ¿no? O sea, esto era interesante camino. Ahora, en la partida se jugó con el peón F3, no está mal. El negro pudo haber jugado torre 8, volvió a jugar caballo D7, en este caso, y ahora para mí era el complementario ante la amenaza de dama por caballo jugar el peón a H4 primero, ¿no? Y después enrocar largo. Me parece que ese era el camino del blanco. Pero juega el caballo H3, no se encuentra del todo bien ubicado dicho caballo, y el negro centraliza su caballo en D4, caballo F2 vuelve a traer la pieza y caballo D4. Y acá nos volvemos a detener. Siempre hay que preguntarse todas las jugadas qué pretende hacer el rival. Y entonces, si vemos que quiere hacer el rival, que es caballo por F3, peón por F3 y caballo por F3, lo mismo que amenazó el blanco del otro lado, se hubiera evitado con la simple jugada en enroque largo. Si seguimos con esta mecánica y qué quiere hacer el rival, con la torre C8 y una mirada en rayos X al rey, hay otra mirada a C2, veremos que puede amenazar caballo por alfil y después capturar en C2. Entonces ahí se ocurre rey B1 para salir de esa amenaza. Ante caballo por, si peón por, viene torre C2 atacando dama y caballo en la misma línea. Pero entonces, al haber retirado el rey, la variante podría ser toma de dama, toma de caballo, toma de dama recuperando el peón, caballo E3 tocando la torre, se cambia todo, y vean cómo el caballo F4 defendió al caballo, la torre negra entra en séptima, y ¿qué pretende? Bueno, hay que sacar la torre de la séptima línea y la posición está igualada. Vean toda esta sucesión de cambios que se presentaron y el blanco logra sacar a la torre negra de la séptima línea, quedando en un final equilibrado de caballo contra alfil. Bueno, todo eso es un camino siempre preguntándose qué quiere hacer el rival. O sea, hay que jugar siempre teniendo en cuenta al otro. Siempre teniendo en cuenta al otro. El ajedrez no es un juego individualista de hacer, me molesta el caballo, lo he hecho porque el caballo lo que quería hacer era esto y la partida está definida. Ahora, la mejor jugada, ¿cuál es? Hay que mirar las piezas en el aire, los dos caballos en el aire. Entonces puede haber una mirada como dama H4, pero también dama G5, clavando, era mejor, porque única, defender los caballos entre sí, y ahí vendría la jugada, la amenaza de la jugada E5, que atacará el caballo de adelante y comerá el caballo de atrás. Creo que para evitar debería ser una jugada, no, si hace alfil F1 igual viene E5. O sea, ganaría una pieza más probablemente. Bueno, ya el resto de la partida no tuvo tanta trascendencia. Vamos a ver finalmente lo que ocurrió, que cuando nos atacaron el caballo habría que haberlo retirado. Jugar caballo E4 era lo correcto, dama E7 y el negro está ganado, pero bueno, hizo otra cosa el blanco y le comieron el caballo. Bueno, entonces esta fue la primera partida, la que encontró a Mariano Corsi, Nicolás Álvarez de Malde, y bueno, siempre hay que preguntarse qué quiere hacer tu rival. No siempre estar pendiente de nuestra jugada, sino es una relación de jugada y respuesta a la partida
de ajedrez. Entonces, en la segunda partida también empezó con la siciliana Naidor, entre Juan Ignacio Rosas y Arturo Álvarez de Malte. Entonces, ante la variante Naidor, jugó H3. H3 jugó. No, esta partida no es de Alejo Graham contra Gustavo López. Esta fue la partida, disculpen. En la partida Juan Ignacio Rosas y Arturo Álvarez de Malte fue una inglesa. Esta fue la partida de Alejo Graham y Gustavo López de Vergara, que es el presidente del club San Miguel. Bueno, E6 jugaron una típica variante Naidor con G4. Entonces, era interesante acá, se jugó alfil E7, una jugada para rápidamente hacer el enroque. Pero B5 era muy interesante este camino, porque si G5, que sería el camino normal, vendría B4. Esto es un camino bastante tradicional en el flanco dama, que va comiendo el caballo del flanco dama, y pareciera que acá gana un peón, porque no hay nada para tomar en D2, como en alguna variante de la Arlequine. Acá entonces se toma y se gana aparentemente un peón, pero luego esta estructura de peones tiene su déficit, y el negro puede jugar el caballo a D7, la dama a C7, y no encuentra el blanco un lugar seguro para enrocar. Y creo que está compensado el peón, ¿no? Con jugadas como caballo D7 y dama C7, teniendo buen control de las casillas centrales. Bueno, todo esto era este camino que no se realizó, se optó por alfil E7. Ahora el blanco, como no evitó con H6 tampoco, pudo haber desplegado el ataque con los peones, haber hecho G5 en primer término, y después a caballo D7 jugar F4. Se jugó alfil G2, el negro jugó dama C7, y ahora de vuelta pudo haber hecho el mismo plan de G5, caballo D7 y F4. Se jugó enroque, y ahora todo el tiempo estaba G5, caballo F7 y F4. Se jugó F4, que no está mal, caballo C6. Acá se produce otra interesantísima posición luego de la jugada G5 de parte del blanco. Otra opción era culminar con alfil E3 o mismo caballo B3. ¿Cuál es el concepto de caballo B3? Como el blanco tiene mayor espacio, evitar el cambio de las piezas. Vean la jugada G5. Este es un momento crítico del juego. El caballo se fue a E8, a una mala casilla. Acá era una buena continuación el cambio, porque si peón por caballo, alfil por peón, se defiende el caballo. Y si se toma de dama, hay una jugada muy interesante, que tiene que ver con el contragolpe típico del negro de la siciliana, que es el golpe D5. Si peón por caballo, alfil C5, clavando a la dama y al rey en la misma línea. Y bueno, y entonces si se juega E5, si E5 viene caballo D5. Entonces allí tiene que terminar jugando alfil E3, y el negro, en vez de retirar el caballo hacia atrás, podría tomar simplemente, y queda un juego más equilibrado, donde se ha solucionado mayormente los problemas de la apertura de parte del negro. Después de torre B8 se podrá jugar alfil D7, alfil C6, solucionando el tema del ataque que estaba teniendo el blanco contra el flanco rey. Entonces vamos hacia atrás. El caballo se terminó yendo hacia E8. En vez de jugar caballo por caballo, con todas las piezas se fue hacia atrás el caballo. Y acá hay que mantener la calma. De vuelta, caballo B3, de vuelta, alfil E3, eran las jugadas posibles. No se juega eso y se abalanza el blanco con un ataque muy directo, muy frontal, y ahora el negro tenía una buena continuación. Pues siempre hay que preguntarse qué hace el rival y qué dejó de hacer el rival. Dejó de atender el rey, que está expuesto en la diagonal, como indica la flecha dama B6, atacando el caballo. Entonces, si alfil E3 sosteniendo el mismo, está la jugada alfil por G5, vamos a verla, con un juego interesante para desviar el alfil protector del D4. Bueno, esto era
era el camino que podía emplear el negro, con juego complejo, ¿eh? Vamos a regresar, no se hizo este camino, vamos a la partida, se jugó caballo E5, el negro emplaza un fuerte caballo al haber avanzado los peones, pero en compensación el blanco pudo haber seguido con un ataque sistemático como H4, y es interesante en el momento oportuno pasar el caballo de C3 a E2 y a F4, después de haber hecho H4, para atacar el peón de E6, y así forzar en un momento a una captura de peón por F5, y ahí es donde largaría la casilla D5. El blanco podría hacer ese plan. Habría otras alternativas. Se podía jugar rey H1 saliendo de la columna, H4 como he mencionado, A4 para evitar lo que quiere hacer el negro con B5. G6 me pareció prematura, porque ahora se gana este peón, y cuando pasa la dama, que era el intento del blanco, el negro rechaza la dama, y entonces, bueno, pareciera que queda con un peón de más el negro sin compensación. Se hizo torre B8, porque está mirando el negro que si jugara B5 puede existir E5. Otra opción era no pasar por ese tema, jugar alfil D7 y traer la torre, pero incluso B5 era buena. Si E5, si se mira un poco más profundamente, vean este tema, se toma de peón el peón que avanzó, y se entrega la torre, y luego se captura el caballo con el mismo peón. Vamos a hacerlo. A ver. Dama por torre, peón por caballo, es calidad y peón por la torre. El caballo se tiene que mover, y cuidado con la copada de dama. Creo que caballo E4 debería ser lo mejor, porque si se va a E2, alfil B7 y alfil C5 se copa la dama. Única es caballo E4. Y ahí viene caballo D5. Después de caballo E4 viene caballo D5, impidiendo que la dama regrese, y se está atrapando la dama en cualquier momento con alfil B7 o con caballo B6. Todos estos caminos conducen a que tenga problemas la dama blanca. Entonces, este era el camino enérgico para jugar B5 directamente y ganar un importante tiempo. Con torre B8 sigue estando mejor el negro por el peón de más, se abalanza con este peón, y acá se juega el caballo E5, y me parece excelente hubiera sido la jugada caballo G4, porque solidificaría el caballo de E5 y evitaría cualquier peón H6 que hubiera posible. Y entonces se jugó caballo H7, y la diferencia radicó en que después puede existir la jugada que se dio, que fue un H6. Allí, ¿no? Esa jugada no hubiera existido en el caso de la otra situación. Igual la partida está con una amplia ventaja del negro. Acá se dio tablas, posiblemente quedaría poco tiempo. Hay dos peones de ventaja para el negro. El blanco pareciera que querría abrir la posición del rey, pero daría la impresión que la toma en G7 posibilitará la columna H para el negro. Una forma de continuar era este movimiento directo, atacando la torre, y bueno, existiría después la posibilidad de tomar el peón con el caballo en H6. Si se hace la intermedia, amenazando mate en H8, se toma de rey para pasar la torre H8. Aparte está atacado la torre. Y ahí era el único momento que podía ser una jugada complicada al negro, el blanco, que era esta jugada torre F5. Esto hubiera dado un poco de miedo seguramente, torre F5, pero daría la impresión que bueno, porque peón por podría venir caballo por peón, y podía haber unas tablas con caballo E7, caballo F5. Entonces se retrocede de dama, se sigue atacando la torre, y bueno, puede existir todas estas complicaciones tácticas, pero que el negro llega justo a neutralizar. Bueno, tenía su complicación, y por eso acordaron tablas. Fue una partida muy interesante. Bueno, vamos a ver la última partida, la que encontró a Juan Ignacio Rosas, debutante en estos torneos como Alejo Graham,
bueno, de Gustavo López, por más que debute, es un jugador más experimentado, del Club de Ajedrez San Miguel. Y vemos entonces a Juan Ignacio Rosas con el ganador del último torneo y de algunos, creo que 3 torneos ganados, junto con Máximo Moreno, son los que más torneos han ganado Clínica de Ajedrez. Bueno, se llegó a la variante Najdorf también, y no, perdón, estoy confundido con la partida del hijo. En este caso tuvo otro comienzo, no con peón rey, sino con la jugada C4, una inglesa. Se jugó la inglesa simétrica, siguió G3, G6, bueno, se va haciendo juego simétrico, valga redundancia, bueno, y se jugó con E6. Ese movimiento es para sacar el caballo por E7 y buscar oportunamente un D5. Bueno, E3 es una típica siciliana cerrada con los colores invertidos, donde el caballo irá por E2. El blanco planteó muy bien la apertura, excelentemente ha planteado la apertura, en una posición sólida y se llegó a A6. Otra posibilidad incluso era D5, aquí para el negro, ¿no? A6, entonces el blanco aprovecha para ir al centro, con D4 es una posible jugada. Otra posible jugada era jugar con el peón a B3 para sacar el alfil a B2. Bueno, se hizo D4, una de las posibilidades, y el negro elige la sólida peón por peón, y se tomó con peón, y se juega D5. Bueno, justamente en una de las clases que estoy dando, una clase grupal que estoy dando, estamos viendo el tipo de centro fijo. Hay muchos tipos de centro. Centro abierto, cuando desaparecen todos los peones del medio del tablero. El centro cerrado, cuando es un combate cuerpo a cuerpo de piezas. Y el centro fijo es este que se hubiera dado tras peón por peón. Se pudo haber tomado de peones de caballo y bueno, se llega a esta posición donde en ese tipo de centro se trata de combatir o buscar las casillas aledañas a los peones centrales. El blanco querría dominar, aparte de defender D4, quiere dominar C5 y E5, y el negro quiere hacer lo propio por las casillas C4 y E4. Creo que después de esta continuación, la partida está muy pareja. Ambos defienden sus peones, y si descuidan y agreden al peón adversario, va a tener una tendencia a que ambos peones sean comidos y la partida puede llegar a unas rápidas tablas, ¿no? O sea que esto era un buen camino para neutralizar, o sea, la jugada B3 es la que dio comienzo a las primeras complicaciones desfavorables para el blanco. Acá se jugó D5, que creo que tomó una decisión apresurada. Acá, con la jugada peón por peón, si bien parece que pierde un peón, puede haber compensación por piezas que pueden quedar en el aire. Por ejemplo, si alfil por caballo, dama por dama, torre por dama, alfil por caballo, torre E8, torre C1. Y bueno, es una posición que hay un peón de menos, pero hay partida. Si se jugara así, llegaría también a neutralizar de esta manera. Era el camino a jugar, a pesar de jugar con el peón de menos, pero con lucha. En cambio, D5 es donde viene el problema. Ya después de la siguiente toma, el negro queda con 2 peones de más y es más difícil ya jugar con esos 2 peones de menos. O sea, quedando en una posición ya favorable. Había que jugar alfil G5, haber seguido jugando la posición con alfil G5, con los 2 peones de menos, pero intentando alguna presión con los alfiles. La jugada dama A4 hace que ahora venga la jugada B5, caballo por B5 vendría alfil por torre, y otro tipo de continuación, ya como torre de una es perdedora, porque ¿qué pasa? Al comer la dama y el blanco come la dama, ahora se come una torre. Hay que contar las piezas que uno come y el rival come. Acá simplemente llevó una torre de ventaja después de los ataques y entrada en séptima. Bueno, se define rápidamente la partida con la pérdida de este alfil, pero ya la partida estaba perdida. Bueno, recuerden, en este caso es un conteo de las piezas que come tu rival y comes vos. Hay que contar las piezas
cuando se producen cambios. El momento crítico de esta partida, bueno, hubo varios, que se podía haber jugado con el centro fijo en una posición de igualdad, pero, por ejemplo, el último tema para tenerlo claro, cuando se da una situación así, bueno, hay que retirar la dama C2 y seguir jugando, pero no torre de 1, porque entonces, ¿qué pasa? Hay que calcular, si yo contraataco a la dama y él me come la dama, y yo le como la dama a él me come con torre y sale ganando una torre. Y la jugada de Corsi era preguntarse también qué quiere hacer el rival. Es muy importante tener en cuenta al rival, así como el rival nos tuvo en cuenta a nosotros cuando amenazamos lo mismo, cuando pasó la situación de los caballos a la inversa, es donde no tuvimos en cuenta al otro. Y jugar con tranquilidad y preguntarnos qué quiere hacer el rival y no tan rápido. Jugar muy lento es un problema, jugar muy rápido también lo es. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos mañana en la segunda ronda. Yo creo que la competencia, voy a tirar una frase, es contra uno mismo. Yo lo aprendí con el tiempo, esto, y va a haber millones de rivales en distintas esferas de la vida, pero siempre es tratar de mejorar uno, ser mejor en todos los aspectos. Mejor jugador de ajedrez, mejor persona, mejor deportista, mejor profesional. Todo se trata de siempre de incorporar cosas, y de eso se trata el torneo clínica de ajedrez, de ir incorporando a través de los propios errores aprendizaje. Bueno, espero que les haya gustado. Saludos, que sigan bien.